Bueno, si les parece, damos inicio a la actividad del día de hoy. Antes de comenzar, quisiéramos hacer una mención en el marco de la semana UNIPE, la situación que están atravesando las universidades nacionales de Argentina. Ustedes saben que por decisión administrativa número 3 del 2025 de la Jefatura de Gabinetes de Ministros se ha prorrogado el presupuesto 2023 para el 2025, que es un hecho inédito desde la vigencia de la Ley de Administración Financiera Gubernamental y del Sistema de Control. La prórroga del presupuesto da facultades al Poder Ejecutivo para disponer y asignar fondos a todo el sector público nacional, entre ellos la Administración Nacional, empresas y sociedades del Estado, entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional como las universidades nacionales y fondos fiduciarios. El monto nominal de la transferencia recibida a las universidades nacionales en enero del 2025 fue un 30% inferior a diciembre del 2024. Y la cuota que se está recibiendo en enero del 2025, sea en términos de su poder adquisitivo, es 40% inferior a la de enero del 2023. Esto pone y ubica a las universidades en un total desfinanciamiento vinculado a la infraestructura, el fortalecimiento de la ciencia y la técnica de las universidades y también a todos los trabajos de fortalecimiento de extensión universitaria y el campo de becas estudiantiles. Por ejemplo, respecto de los salarios docentes, en relación al 2023 hemos perdido un 50% de nuestro poder adquisitivo y las becas estudiantiles se redujeron un 64% en relación al 2023. También sabemos que las marchas que se hicieron en abril y en octubre del 2024 expresaron claramente el interés nacional y de la población argentina respecto de la defensa de la educación superior y de una educación de calidad. Y esa expresión pública y común fue desoída por parte del Poder Ejecutivo respecto de la necesidad que tiene que contar las universidades con un financiamiento que pueda garantizar la calidad educativa. Nosotros no nos resignamos a ese lugar donde nos deja el Poder Ejecutivo y vamos a seguir trabajando en la calidad educativa, tanto los trabajadores docentes, no docentes, como los estudiantes, en defensa del derecho a la educación del nivel superior. En este sentido, invitamos a todos y a todas a que puedan fortalecer sus expresiones y apoyar a las universidades para que este legado histórico que tiene la República Argentina respecto de las universidades nacionales se pueda seguir sosteniendo. En este marco y apostando nuevamente a la calidad, vamos a dar inicio en el marco de las jornadas de trabajo de toda la semana de UNIPE virtual al encuentro de hoy, que es uno de los primeros encuentros que estamos muy contentos en desarrollar, que es un diálogo entre todas las carreras de los profesorados de nuestra querida universidad. La universidad cuenta con 3 profesorados de nivel secundario y superior en el área de historia, letras y filosofía, cuenta con 4 profesorados para nivel secundario en el área de matemática, física, informática y educación física, cuenta con un profesorado de nivel inicial y un profesorado de nivel primario. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes el enfoque común que tienen todos estos profesorados de nuestra universidad pensado en la formación específica, la formación general y la formación pedagógica del campo de las prácticas. Ese criterio común sobre el cual la UNIPE apuesta a la formación de los futuros docentes. Para ello nos va a acompañar Ana Manso en la explicación de esa perspectiva que tiene la UNIPE como enfoque general. Y a continuación, cada uno de los bloques de los distintos profesorados que tiene la UNIPE a cargo de sus directores o representantes que, porque no pudieron estar los directores, son miembros del equipo docente, van a exponer diferentes temas que nos interesaba conversar en el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué debates sostienen en el marco de la dirección de la carrera al interior
de las mismas respecto de la formación docente, qué desafíos se encuentran entre la propuesta formativa que tienen y los problemas que encuentran en su implementación y quienes participan en este debate. Es un gusto poder contar con la participación de todos y todas los docentes, miembros, representantes de los docentes de estos profesorados. Vamos a iniciar entonces la exposición con Ana Manso, representante del campo pedagógico y del campo de las prácticas para todos los profesorados de la UNIPE. ¿Te comparto diapositiva, Ana? Bueno, dale. Perfecto. Un poco como fondo pero voy a dialogar un poco más con ustedes. En primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder compartir parte de la tarea que venimos desempeñando en UNIPE desde que se instalaron las carreras de los profesorados. Me gustaría hacer una distinción, en primer lugar, entre lo que es hacer un diseño, es decir, un plan, y como hipótesis de una formación imaginaria, y lo que implica luego llevar o desarrollar este plan, que eso es lo que seguramente van a acercar sus reflexiones los colegas que están acá presentes. Yo voy a hablar particularmente de esa etapa del diseño de los planes de estudio, porque participo en las comisiones en las cuales se discuten la estructura y los diseños de los planes, particularmente de los profesorados. Como lo dijo Carolina, en nuestra universidad, además de las normativas nacionales establecidas por el Ministerio de Educación y por el Consejo Interuniversitario Nacional que nuclea a las universidades, existen diversas normativas que de alguna manera sugieren la regulación de las carreras de profesorados, en el sentido de cuánto tienen que durar estimativamente como mínimo, cuáles son los campos mínimos que tienen que tener. Es decir, que cuando uno emprende la tarea de diseñar una formación, lo hacemos en el marco de estas normativas, sobre todo porque luego se gestiona el reconocimiento nacional de la validación de los títulos a nivel nacional que otorga nuestra universidad. Por otro lado, en particular en nuestra universidad, las formaciones de los profesorados responden o se construyen en base a tres campos: el campo de la formación general, el campo de la formación pedagógica y de las prácticas y el campo de la formación específica. Es decir, que cuando se instalan los debates acerca de un profesorado en particular, hay representantes de estos tres campos para definir cuáles son los saberes que deben incluirse en esa formación. Si bien existen algunas, digamos, particularidades, porque no es lo mismo que pensar una formación para inicial o primaria que para secundaria o superior. Por ejemplo, una carrera de superior prevé la duración de la carrera en 5 años, no en 4, como son el resto de los niveles educativos. Es decir, no voy a hablar de las particularidades de cada uno, sino simplemente referirme a cuáles fueron las definiciones que se tomaron en el campo pedagógico y de las prácticas profesionales docentes en las carreras de profesorado desde el Departamento de Ciencias Sociales y Educación, que es el cual yo represento. La pregunta que uno se hace cuando va a pensar un plan es cuáles son, podés pasar, cuáles son las cuestiones, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son esos saberes, esas capacidades, esos conocimientos. Hay currículos por competencias, no es el caso de nuestra universidad, que un egresado, que hipotéticamente un egresado de un profesorado debe poseer cuando va a desarrollar su tarea como docente Nobel. En ese sentido, también de alguna manera imaginamos cuáles son las tareas que ese profesional debe desempeñar luego de transitar los 4 o 5 años de formación. Es decir, cuáles son los saberes que requiere para poder desarrollar esa tarea
y por lo tanto cuáles son los aprendizajes que deben desarrollar durante el año de su formación y cuáles son las prácticas de enseñanza esperables para que se produzcan esos aprendizajes. Como verán, estas preguntas no son de fácil resolución, sobre todo porque el primer desafío es la tendencia a en esa canasta básica de saberes meter la mayor cantidad de saberes posibles. Y las formaciones, y sobre todo las formaciones iniciales, son formaciones acotadas en el tiempo. Corremos el riesgo de caer en diseños sobrecargados de materias, sobrecargados de horas de duración, sobrecargados de horas de cursadas. En ese sentido, frente a esta, podemos pasar a la siguiente. En este sentido, desde el departamento, desde el campo pedagógico, la respuesta a esa pregunta, cuáles son los saberes que requieren desde el campo pedagógico, nosotros nos planteamos en la posición de que un docente, además de ser un docente de primaria, o un docente de inicial, o un docente de historia, o un docente de educación física, es un docente, es un profesional de la educación y va a desempeñar su tarea no solo en la unidad de análisis que es el aula, con el manejo de su disciplina específica o de su área específica, sino que es un docente que integra una institución, integra un sistema educativo y desempeña una tarea en un contexto mayor al del aula. En este sentido, tomamos la definición de hacer recortes de saberes disciplinares que ayudan o proporcionan la comprensión de ese marco conceptual propio de un docente que hace que pueda comprender, analizar la realidad educativa en todas sus múltiples dimensiones y a su vez disponer de algunas herramientas para poder operar en esta. Esa definición inicial del campo da como resultado que se incorporen en la mayoría de los profesorados espacios curriculares o materias o espacios formativos tales como pedagogía, historia de la educación, didáctica general, política educativa, psicología de la educación, sociología de la educación, problemáticas de la educación del nivel que corresponda, es decir, problemática de educación del nivel inicial o del nivel secundario o del nivel superior y las características del sujeto que habita esos niveles. Es decir, desde la pedagogía se aborda el objeto de la educación, la historia de la construcción del sistema educativo, es decir, después si surge alguna pregunta podemos abrir un poco esos espacios, pero simplemente para contextualizar cuál es la estructura común, con algunas divergencias, no pasa esto en educación física, por ejemplo, ¿sí? Que no mantiene exactamente estas mismas materias. Es decir, si bien hay un núcleo común en los distintos profesorados, hay algunas particularidades, no solo en los contenidos, en algunas de estas disciplinas, sino en algunas materias. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente. En referencia, esto por una parte por el campo pedagógico. Por otra parte, con respecto a la práctica profesional docente, la singularidad de nuestra universidad es que incorpora el espacio de la práctica docente en primer año. Yo les decía hace un ratito que pensamos a un estudiante a quien hay que hacerlo transitar y problematizar e interpelar no solamente el aula como objeto de la tarea, sino las características de las instituciones y del sistema en la cual uno es docente, ¿no? También las condiciones de trabajador que el docente tiene. Por lo tanto, se han establecido 4 espacios de la práctica cuatrimestrales y 2 residencias que cambian, esto es, si hay carreras de 5 años o de 4 años. Desde el campo del Departamento de Educación, simplemente en algunos profesorados dictamos la práctica 1, la práctica 2 y la práctica, la práctica 1 y la práctica 2, quedando la 3, la 4 y la residencia en manos de curricularistas, porque ya el objeto de intervención es el aula. Ahora sí pasamos a la próxima.
¿cuáles son los contenidos propios? ¿No? Porque a veces hay el debate esto de llevamos a los estudiantes a las escuelas y los contenidos son el material empírico digamos, de la experiencia que tiene el estudiante en las instituciones. De verdad, no. Nosotros hemos establecido que en la práctica profesional 1 se abordan, por ejemplo, herramientas de tipo metodológicas para poder analizar la práctica. Cuando hablamos de herramientas metodológicas, pensamos en entrevistas, observaciones, análisis documental. Es decir, hay una parte, además, obviamente, como es transversal a todos los espacios de lectura y escritura académica, sino también aquellas herramientas que permitan construir información sobre las visitas que se hacen, si no es análisis documental o análisis de video, que eventualmente pueden hacerse en las instituciones educativas. Por eso ahí señalamos que en la práctica 1, además de estas herramientas metodológicas, también abordamos el tema de la identidad del estudiante practicante, el análisis de la propia biografía escolar, las representaciones que los estudiantes tienen acerca del rol docente. Es decir, la docencia es la única profesión que los estudiantes llegan con un cúmulo de saberes del sentido común construidos acerca de la escuela o de lo que es ser buen docente. Por su propia experiencia, ¿no? De alumno o de padre, y hay saberes consolidados acerca de cómo leer la realidad educativa. La idea de este espacio es trabajar o ayudar para la deconstrucción de estos saberes provenientes más de la experiencia, para aportar alguna reflexión crítica y una mirada que interpele y construye un saber más académico acerca de esto, del sistema educativo, de la institución, del aula. En la práctica profesional 2, el abordaje es la institución educativa. Ahí básicamente se aborda una categoría como es la gramática escolar, la construcción de los tiempos, los espacios, los rituales escolares, es decir, de qué manera se construye un saber sobre la institución que siempre entra a jugar y que no queda necesariamente fuera del aula. Y en la práctica profesional 3, ahí el analizador es la clase escolar, con las variables regulares que permiten reflexionar sobre el aula, y ahí no solo tiempos, espacios, agrupamientos, recursos, que juegan con otros espacios como del campo pedagógico, como puede ser la didáctica general. Esto en referencia a cuáles fueron las definiciones cuando tratamos de escribir esos planes de estudio. Ahora después, esos planes de estudio se ponen a jugar, entran en el desarrollo curricular y aparecen los grandes desafíos. Es decir, cómo esa hipótesis pensada, definida antes de empezar a dictarse la carrera, empieza a encontrar algunos obstáculos. Yo no me voy a detener en los obstáculos que seguramente, o los desafíos que van a compartir los colegas, pero sí me gustaría, y vamos a la otra, Caro, y es la última, cuáles son los desafíos que tenemos hoy en la revisión de los planes y en las discusiones sobre los planes. Todos los análisis de la educación superior que se están realizando a nivel de universidades y a nivel nacional detectan al menos dos problemas. Uno es la baja tasa de graduación en las carreras de grado y la brecha que existe entre la duración real de las carreras y la duración teórica. Pensemos que algunas de nuestras carreras, como las de muchas universidades, en un cuatrimestre se cursan 5, 4 y en algunos hasta 6 asignaturas con cursada diaria. Si ponemos a jugar esta demanda de cursado con la vida real de los estudiantes que recibimos, hace que haya trayectorias teóricas que entran en crisis con las trayectorias reales de nuestros estudiantes. Entonces, la primera advertencia está en poner la lupa en cómo podemos hacer
más reales los planes de estudio, sin que esto signifique renunciar a enseñar determinados contenidos que son esenciales para la formación. Y por otro lado, otro de los problemas detectados en la formación de todas las carreras de grado es la falta de flexibilidad que otorgan los planes. Es decir, a veces el impedimento que hay para pasar no solo de una universidad a otra, sino a veces de una carrera a otra, con los sistemas de equivalencias, a veces también el tema de las correlatividades. En este marco de estas dos problemáticas que aparecen en general en referencia entre la relación de planes de estudio y cursada real, estamos participando en la actualidad en una iniciativa que surge a partir del SIN, que es el establecimiento de un sistema de créditos, que es cómo empezar no solo a pensar la reforma de los planes de estudios de la formación universitaria, sino también cómo hacer valer, acreditar las horas de trabajo autónomo de los estudiantes que están planteados en los planes de estudio y que aparecen como horas efectivas de cursada. Yo no quiero extenderme porque somos varios los que vamos a participar en esto, pero después si alguno tiene inquietud de que podamos conversar acerca de esto, también hay colegas acá que estamos participando en esas comisiones, que es el desafío que estamos enfrentando entre otros grandes desafíos que tiene la universidad este año. Bueno, gracias por la escucha y nada, cualquier pregunta lo vamos siguiendo. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, después de este marco general, vamos a adentrarnos en las particularidades de los profesorados. Iniciamos con los profesorados de nivel secundaria y superior. Nos va a acompañar el coordinador de la carrera de Historia, Diego Santos, la coordinadora de la carrera de Letras, Viviana Dare, y el coordinador de la carrera de Filosofía, Martín D'Ascenso. Tienen la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Santos y soy, como dijo Carolina, el coordinador tanto del profesorado como de la licenciatura en Historia. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, en cuanto al tema de la reunión de hoy, en cuanto a pensar los desafíos y los inconvenientes que se presentan en el desarrollo del profesorado, tenemos, que me imagino que va a ser algo compartido con letras. Por una parte, si bien es una carrera joven y vamos a hablar hacia el final de la exposición que uno de los principales problemas que tenemos es justamente aumentar el número de estudiantes del profesorado con respecto de la licenciatura. Pero más allá de que es una carrera bastante joven y por eso se han presentado bastante pocos inconvenientes, la aceptación de la oferta de formación en UNIPE fue casi desde el inicio muy bien recibida por los estudiantes, especialmente por aquellos estudiantes que ya tenían una trayectoria en otras instituciones y se pasan a UNIPE al conocer el plan de estudio. Es claro que, por lo menos en el área de historia, el plan de estudio en UNIPE tiene una de las mejores formaciones en el área pedagógica que se pueden obtener, sobre todo cuando la otra gran oferta en la ciudad de Buenos Aires, como ustedes saben, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, la formación pedagógica para obtener el título de profesor es prácticamente inexistente. Es un puñado de materias. Y a la vez la formación disciplinar que ofrece la UNIPE en Historia, que es totalmente novedosa para nuestro país y tiene un montón de materias que generan mucho interés en los estudiantes y que no se ofrecen en otras instituciones. No obstante eso, tuvimos la oportunidad, y eso es lo que
probablemente compartamos con letras, tuvimos la oportunidad ya hace varios años de reformar el plan de estudio. La carrera de Historia en UNIPE va por su segundo plan de estudio. Para obtener su aprobación, el primer plan de estudio tuvo que ser reformado. Era un plan de estudio que se había creado antes de la carrera se abre en 2018. Es un plan de estudio que estuvo discutido y conformado entre 2016 y 2017. Nosotros todavía no estábamos en la universidad, pero sí nos tocó reunirnos, ahí estuvo Ana también, para repensar el plan de estudio. Y esa fue si bien la carrera era muy, muy joven, fue una excelente oportunidad para tomar las cuestiones que habían salido en debate en los años anteriores, mayormente desde el lado de los docentes, en comparación con otras experiencias, y volcarla a los nuevos planes de estudio, que son los que están ahora en recorrido. De hecho, tuvimos una aceptación del 100% de los estudiantes para pasarse de un plan de estudio a otro. Se pasó la totalidad de la carrera. Creo que en letras pasó algo muy, muy parecido. Ahí tuvimos la posibilidad también, para pensar los planes de estudio, si bien estábamos en pandemia, de reunirnos y recoger en varias oportunidades las experiencias de los estudiantes y tratar de reflejarlas en los planes, y poder también dialogar con especialistas locales y del exterior, de los cuales salieron algunos puntos que nos parecen interesantes y que recogían estas discusiones y estas dudas que nos presentaban. Uno de ellos terminó encarnándose en una materia de didáctica específica, que después Viviana nos aclarará. Creo que letras también tiene una. En el caso nuestro es didáctica de la historia, que la dicta un docente con muchos años de experiencia en nivel medio en enseñanza de las materias de historia. Y otra cosa que desde el comienzo tuvimos, por las diferencias que había entre ambos planes, de los primeros planes, los que luego fueron reformados, una de las cosas, de las discusiones que sí tuvimos desde el comienzo y reaparecieron en forma de agradecimiento cuando aparecieron los CCC, el CCC en historia, es la ausencia o mejor dicho, la división tajante entre la licenciatura y el profesorado, donde las personas que se forman para ser docentes reciben mucha menos formación en investigación que la gente de la licenciatura. Y eso, en una parte, es irreal, porque luego los docentes, la mayoría de los docentes de nivel medio superior terminan también investigando. Y esa es una crítica que tuvimos desde el inicio, tanto de estudiantes como docentes, como de colegas en la universidad y afuera de la universidad. Y en el plan de estudio nuevo, tanto el profesorado como la licenciatura tienen una formación en investigación parecida. Obviamente la licenciatura va a tener claramente más, pero también formamos a los docentes. Por esto, el plan obviamente el profesorado es tanto en media como en superior, y especialmente en la educación superior creemos que es imposible separar la tarea del docente de la del investigador. Uno de los por ahí mayores desafíos en el punteo que hicimos, algunos de los mayores desafíos que se presentan ahora, más allá del que estamos pensando en las reuniones ahora mismo, como dijo Ana, de la transformación al sistema de créditos, que que eso lleva seguramente a cambios en el plan de estudio, es decir, a afectar la distribución de horas, etc. Dos de los problemas más importantes que tenemos, el mayor es la diferencia de inscriptos entre el profesorado y la licenciatura. La UNIPE, bueno, como todos los que están presentes acá saben, cumple con las normas al respecto,
Por eso hay un número mínimo de horas para la formación en el profesorado. Eso hace que el profesorado quede un poquito más extenso que la licenciatura y que los estudiantes cuando se inscriben, más allá de que las reuniones que hacemos los coordinadores para presentarles las carreras, comentárselas, les tratamos de transmitir puntos de vista más claros sobre ambos planes de estudio, se terminan inscribiendo en la licenciatura porque es más corto. Por lo cual tenemos en la licenciatura estudiantes que quieren ser docentes y que cuando les presentamos la idea de que no, que se pasen al profesorado, que la formación en investigación es parecida, que a veces son reacios por la diferencia de cantidad de horas que presenta el profesorado. Ese quizás es uno de los mayores problemas que tenemos con el profesorado, que nos gustaría que tenga un número superior de alumnos, o por lo menos un número parecido al que tiene la licenciatura. Y obviamente la otra discusión que está muy presente en los estudiantes, que desde muy poco del año pasado ya tienen representación más o menos relativamente informal, pero ya hay una representación consolidada de los intereses de los estudiantes en historia. Antes eso costó formar con el tiempo, les costó a ellos formarlo con el tiempo, pero ya hay un espacio consolidado que representa a los estudiantes y que tienen debates al interior y que nos lo presentan a la coordinación de la carrera, al AREAL, lo discuten en la Secretaría Académica. Y uno de los, pero bueno, no tiene que ver mucho con la propuesta de hoy, pero uno de los reclamos es todas estas discusiones que tenemos desde la pandemia entre la virtualidad, la presencialidad, etcétera, con un reclamo mayor de presencialidad, en algunos casos la virtualización de algunas cosas puntuales, etcétera. Pero bueno, eso es, me parece que es ajeno al tema de hoy. No quiero ocupar más espacio porque ahora vienen los otros colegas. Cualquier cosa específica que salga sobre esto, obviamente después lo podemos tener para el debate. Muchísimas gracias, Diego. ¿Viviana o Martín van a hacer algún...? Sí. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, querría... Sí, ¿te parece bien que empiece yo, Martín? Sí. Prometo pasar breve, pero creo que Carolina está apuntando a la duración, ¿puede ser? Sí, pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Me quedan 10 minutos. Soy breve. Igual tenemos muchas coincidencias con las carreras de Historia y de Filosofía, así que habla uno y en parte hablamos los tres, porque las problemáticas son muy similares, pero yo querría hacer como ciertas puntualizaciones respecto de lo que dijo Diego. Nosotros también tenemos esta dificultad respecto de la diferencia entre la cantidad de inscriptos en las carreras del profesorado y la licenciatura. Yo lo atribuyo en parte también a la cuestión de que hay un profesorado muy cercano que es, digamos, que tiene toda una tradición y una trayectoria, entonces los estudiantes cuando quieren hacer profesorado van ahí y no es tan conocida nuestra universidad. Pero lo que he notado en los últimos años, por lo menos del año pasado hacia este, es que los estudiantes están, que supongo que también por nuestra insistencia respecto de la cantidad de materias, el tronco común que hay de materias y que no son tantas las materias que tienen que hacer si hicieron la licenciatura para hacer profesorado, es que muchos estudiantes están pidiendo la simultaneidad de carreras, ¿no? Lo que me parece que es un avance. No dejan de hacer la licenciatura, pero también se anotan en el profesorado a través de esta herramienta que es la simultaneidad. Respecto al plan de estudios, también tuvo plena aceptación, también es un plan de estudios como muy novedoso, que incorpora materias, no sé, como literaturas comparadas,
literatura, cultura popular, o sea, muchas materias que son muy novedosas, estética comparada, que realmente en general es muy bien recibido por los estudiantes este plan de estudios nuevo. Nosotros también tenemos didácticas específicas, pero a diferencia de historia tenemos dos, didáctica de la lengua y didáctica de la literatura, también dictadas por especialistas, profesores nuestros que se especializan en estas disciplinas. Quería destacar que respecto de práctica y residencia, que el año pasado fue el primer año que se empezó a implementar, y que me parece que es muy interesante lo que se hace. Bueno, creo que ya lo dijo Ana al principio, nosotros tenemos práctica desde el primer año, lo que es muy importante porque ya el estudiante se va metiendo en tema, y en práctica y residencia realmente les han hecho como un recorrido por distintas instituciones, especialmente hablando de práctica 2 y la cuestión de educación en enseñanza superior. Las estudiantes dieron clases en no solamente la escuela secundaria, sino que también dieron clases en universidades, dieron clases en profesorados, o sea que hicieron todo un recorrido que me parece que es muy positivo. Pudieron en un mismo año tener esas distintas experiencias, ¿no? De 3 espacios de formación distintos, y creo que eso es algo como un logro, algo a destacar. Y el problema que noto en relación a la cuestión, digamos, del profesorado, es que nosotros tenemos en muchos casos no estudiantes de 18 años que salen de la secundaria y vienen a estudiar nuestra carrera, sino que tenemos estudiantes un promedio de 32 años de edad, y muchas veces, en muchos casos, gente que ya tiene una carrera previa. Por eso el tema de las equivalencias es tal vez una dificultad, porque vienen de haber cursado el profesorado de inglés o son maestras, etcétera. Y lo que me parece que falta, y que espero que en esta revisión de planes se tenga en cuenta, porque justamente los docentes lo reclaman, es docentes que tienen 20 años de experiencia en el aula, no les reconocen, no hay un reconocimiento a esa experiencia que porta el docente. Y creo que sería importante, y de hecho en otras universidades se hace, porque tengo que ir a observar por ahí una clase cuando hace 20 años que estoy dando clase en la escuela secundaria, ¿no? Eso sería lo que a mí me parece que faltaría, digamos, y que habría que rever, y que posiblemente esta revisión de los planes de estudio nos permita tomar este aspecto que es bastante reclamado por los estudiantes. Bueno, si Viviana ahí combinó, yo realmente muy poco para agregar respecto de lo que bien planteó Diego y Viviana, solo destacar, digamos, que filosofía se integra, digamos, a las carreras de humanidades que ofrecen la modalidad de profesorado, digamos, más tarde, y el número de estudiantes que cursaron las primeras materias del tramo pedagógico y alguna práctica es realmente muy bajo. Con todo, bajo que se puede contar, digamos, quizás con una mano. Pero la respuesta, digamos, de esos estudiantes, que para nosotros son como aquellos que van abriendo el camino, la devolución es positiva, y casualmente también, como algo que acaba de señalar Viviana, también tienen ya alguna experiencia docente porque cursan filosofía, y eso es algo habitual en la carrera de filosofía en distintas universidades. Cursan la carrera de filosofía como una segunda carrera. Entonces, esos mismos estudiantes, que son los que están abriendo, digamos, inaugurando cada materia que incorporamos año tras año, la devolución que hacen siempre es muy positiva, y desde una perspectiva en la que nosotros mismos estamos siendo evaluados con mucha expertise, digamos, porque digamos, son ya profesionales que hacen una segunda carrera, que ya tienen alguna experiencia docente, y la devolución es muy positiva en el sentido, y realmente la tomamos y la valoramos. Pero entiendo que me sumo también a que
lo que se está discutiendo, lo que se comienza a discutir en las comisiones de planes de estudio, quizás va a apuntar a, bueno, cómo hacer para ajustar, digamos, esta oferta que es muy rica y pero que al mismo tiempo conlleva, digamos, muchas horas, al nuevo sistema de créditos, de modo tal que no sea algo que abrume justamente, que es lo que se pide, como bien Ana marcó, digamos, ajustar la duración real con los programas de estudio, digamos, que haya una concordancia, digamos, entre los tiempos que conlleva hacer la carrera y lo que se propone en los planes. Entonces, bueno, el desafío que se nos abre es hacer ese ajuste, digamos, y quizás, bueno, por lo menos al interior de nuestra carrera, si bien tenemos experiencia en otros espacios, pero al interior de nuestra carrera es hacer esas correcciones sin poder tener el contrapunto de algún graduado que nos sirva como medida o patrón para esos cambios. Entonces, es un reajuste en los que nos falta un término de la comparación por lo novel, digamos, de la propuesta. Pero creemos que en las comisiones de plan de estudios siempre es importante, es significativa la participación de los profesionales del departamento y del departamento de sociales y educación, y bueno, entonces en ese sentido creemos que vamos con un solo video. Así que bueno, tampoco quiero robarle mucho tiempo, solo aportar esos mínimos detalles o ampliaciones a lo que ya habían puesto Viviana y Diego, y bueno, y agradecer la invitación y la posibilidad de encontrarme con los distintos colegas de los otros profesorados de la universidad. Gracias Martín, Diego y Viviana por esta primera parte. Continuamos ahora entonces con el balance del profesorado para nivel secundario. Contamos con, bueno, la coordinación del área de educación física está a cargo de Leonardo Gómez, pero nos van a exponer Lucas Mayo y Agustín Ariel Acosta, que son miembros del equipo docente de la carrera. Después vamos a contar con la exposición del coordinador de la carrera del profesorado en física, Oscar Trinidad, del coordinador de la carrera de informática, Maximiliano Urso, y por parte de la coordinadora de matemáticas, que es Cecilia Lamela, va a estar en representación por parte del equipo docente de la carrera, a cargo de Carolina Brito y Cecilia Montes de Oca. ¿Sí? Bueno, tienen la palabra, empezamos con educación física. Muy bien. Bueno, ¿qué tal a todos y a todas? Gracias Carolina por la palabra. Bueno, buenas tardes. Y acá al lado mío, seguramente acá cerquita, está Lucas Mayo. No sé, Lucas, si te querés presentar antes de que arranquemos también. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Los saludamos a todos y bueno, queremos presentar un poco la propuesta que armamos con Agustín en relación a lo que se viene trabajando en el profesorado de educación física, que es muy nuevito y bueno, son algunas experiencias y algunas cuestiones que tienen que ver también con, como bien fueron diciendo los colegas anteriores, relacionado con el plan de estudio, ¿no? Así que, bueno, ahora vamos directo a la presentación, Agustín. Bárbaro. Bueno, gracias, Lucas. Contextualizando un poco, como bien dijo recién nuestro compañero acá, Lucas, es una carrera relativamente nueva para la universidad. Iniciamos en el segundo cuatrimestre del año 2023 en la sede de Pilar, y destacando también lo significativo que fue la propuesta de una carrera de profesorado de educación física universitaria en el distrito, ¿no? Los y las estudiantes que concurren no solamente son de la localidad de Pilar, sino que inclusive vienen de zonas mucho más lejanas, inclusive más hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, como Capilla del Señor, Manzanares, es decir,
el profesorado de educación física vino a responder una gran demanda que se venía generando en la zona de jóvenes y adultos en búsqueda y con la oportunidad de poder estudiar la carrera de educación física en una universidad nacional precisamente, y bueno, cerca de sus casas, ni más ni menos, ¿no? Así que bueno, con lo significativo que fue esto, estamos teniendo una gran cantidad de inscritos en el primer año, así que bueno, está en pleno crecimiento, es un espacio en el cual estamos muy contentos, y bueno, y como decía Lucas, compartirles algunas experiencias que hemos tenido, como decíamos hace un rato, también algunos debates de los que se vienen dando, y bueno, y también contextualizar un poco y compartir cómo es la dinámica de la carrera acá en Pilar. Bueno, a ver, vamos acá a la presentación. Queremos dividir la propuesta, la charla en 3 espacios, que en primer lugar tiene que ver con los imaginarios y las expectativas que traen los estudiantes, por qué asisten al profesorado de educación física y qué esperan, ¿no es cierto?, del profesorado universitario. Después, por otro lado, sobre sus biografías corporales y los debates en torno al juego. Esto tiene que ver más con las experiencias corporales y vinculadas a la educación física que tienen, y también hacia el juego el juego como una parte muy importante, como un espacio de gran importancia que lo es para el área disciplinar. Y bueno, y por último, las experiencias y los aprendizajes que se dan en la cursada, en la carrera, y con esto cambios en las concepciones de los estudiantes, de los y las estudiantes. Vamos a hablar al principio sobre estas concepciones también, y tiene que ver mucho con la lucha de paradigmas que está presente en el campo de la educación física en la actualidad. Así que bueno, por esto también pasar a compartir y volver a darle valor a la importancia que tiene el plan de estudios del profesorado de educación física acá en UNIPE, que tiene esta particularidad de ser más de corte innovador y sociocrítico. Bueno, los estudiantes que ingresan a la carrera ya conocen el plan de estudios y saben que no se van a encontrar con una carrera de educación física de las tradicionales, como las que quizás podemos encontrar en Romero Brest, en San Fernando, que quizás tienen una historicidad y un arraigo muy grande a la educación física tradicional. Llamamos educación física tradicional a aquellas que tienen que ver más con las disciplinas deportivas, con ciertos rasgos militaristas, y bueno, y que aún se encuentran presentes, no solamente en los institutos de formación y en las universidades, sino también en los espacios escolares y recreativos. Entonces, bueno, claro, ingresan al profesorado preguntando cómo van a ser esas disciplinas, cómo se va a dar el abordaje de esas disciplinas que están tradicionales y que ellos mismos han vivenciado en sus experiencias como alumnos. Bueno, ¿cómo va a ser en este profesorado? Bueno, nosotros junto con Lucas tenemos una de las primeras materias, el primer cuatrimestre, que es teoría del cuerpo y las prácticas corporales, que tiene que ver con el campo de las disciplinas específicas, ¿no es cierto? En donde, bueno, hacemos un acercamiento a muchas de estas prácticas corporales, pero en pocas palabras damos una introducción a este enfoque de la educación física del cual se toma en la carrera, ¿no es cierto? Que, como dijimos recién, más desde una perspectiva transformadora, sociocrítica, que tiene que ver con una visión autónoma de la educación física. No me quiero extender mucho de la teoría, pero la idea es poder superar esos tradicionalismos a partir de estas revisiones que vamos dando en la cursada. Contarles también que por lo general la mayoría de los y las estudiantes que ingresan al profesorado es porque han tenido experiencias gratificantes en muy diversas prácticas corporales, ya sea en clubes o de haberse desempeñado como docentes en otras áreas también. Recibimos también estudiantes que ya se encuentran desempeñándose en el ámbito de la educación, ya sea como en escuelas formales, ¿no es cierto?, en escuelitas deportivas, y bueno, y traen experiencias muy interesantes
y es un gran espacio para poder revisar esas experiencias que quizás han tenido como docentes y, bueno, ponerlas en cuestión buscando esta superación, ¿no es cierto? Y esta autonomía que tiene que ver con esta lucha de paradigmas que hay en el área. Bueno, a través de todo esto que sucede a los inicios de esta cursada que recibimos a los ingresantes de educación física, desde el espacio que compartimos con Lucas, proponemos dinámicas no solamente teóricas, con estas revisiones que mencionaba hace un ratito, sino que también le damos una gran participación y gran protagonismo a espacios, experiencias, juegos y dinámicas que tienen que ver con lo práctico, que atraviesan lo corporal. El área de educación física es atravesado por lo corporal y somos consecuentes también con esa idea nosotros. Entonces, bueno, a lo largo de la cursada proponemos varias dinámicas que tienen que ver con esto y también con lo que es la identidad del profesorado y la grupalidad puertas adentro de la carrera de educación física. Que bueno, que ahora Lucas seguramente les vaya a compartir algunos detalles más con alguna de las experiencias que hemos transitado. ¿Está por ahí, Lucas? Perfecto, Agustín, buenísimo. Gracias por el pie. Y bueno, acá tenemos una de las experiencias que hicimos el año pasado con Agustín al inicio de la cursada. Es un trabajo individual, una dinámica, un trabajo individual con respecto a las expectativas que tienen los estudiantes cuando ingresan a la carrera y a la primera cursada que tuvieron, que fue Teorías del Cuerpo y Prácticas Corporales. Tiene como dos momentos la dinámica. Un momento individual, que es el momento del trabajo sobre las propias expectativas, que está escrita en la palma de la mano, y después en los dedos le preguntamos qué condiciones se veían ellos como para lograr dar respuesta a esas expectativas que tenían. ¿Con qué contaban ellos? Si podían reconocer habilidades, si podían reconocer cuestiones personales que los ayuden a cumplir esa meta, ¿no? Ese es como un primer momento individual. Y después esas manos se fueron agrupando en diferentes mesas, en diferentes grupitos, y la idea es, en un afiche, dibujar un árbol como el árbol es el sentido de la grupalidad, de comenzar a construir lo común, lo grupal. Y ahí se empezaron a dar cuenta de que tenían un montón de cuestiones en común, ¿no? Muchas expectativas en común, muchas miradas en común, y bueno, ahí fueron charlando entre los diferentes grupos, los participantes del grupo, hasta que en un momento de la dinámica se les comenta que este árbol, ¿no? Al ser un ser vivo, tenía que también tener diferentes materiales, ¿sí? O ingredientes como para ir alimentando a cada hoja, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fueron viendo qué cosas en común tenían como para que ese árbol, que era ese pequeño grupo que iban haciendo, le dé sostén a lo largo de la cursada. Así que si vamos avanzando la siguiente, vamos viendo ahí alguna ampliación más. Yo voy buscando acá en el teléfono, que no lo llego a leer bien, no sé si ustedes lo leen ahí, para poder comentarle. Sí, por ahí leer un poquito más de cerca como parte de la identidad, ¿no? Que tiene que ver con algunos, dice, bueno, deportista, estudiosa, carisma, y después, bueno, sus propósitos para con la cursada, ¿no? Sus expectativas. Claro. Esto, bueno, para sintetizar, esto fue como en el primer encuentro de la cursada, nos pareció importante. Por ejemplo, una de las expectativas dice aprender,
formarme, progresar como persona, ¿no? Y las diferentes condiciones, voluntad, ¿no? Que iban poniendo, perseverancia, estudio. Y creo que esto fue un buen motivo para empezar a gestionar esta cuestión social que se da en los diferentes grupos. Trabajar de esta manera, más allá de los contenidos, ¿no? Porque los contenidos también ayudaron un montón al sostén del grupo, pero trabajar de esta manera nos permitió, y vimos con Agustín, nos permitió sostener el número de estudiantes durante toda la cursada. Hubo muy poco abandono, hubo mucha ayuda, mucho compañerismo, el trabajo en grupo fue muy destacado, fueron muchos los trabajos en grupo que se hicieron y realmente cada uno en el grupo fue aportando sus habilidades, ¿no? Y bueno, después pasamos a otra, este es Agustín al final de la cursada, donde una dinámica que seguramente ustedes deben conocer, qué me llevo, ¿no? del final de la cursada y qué espero, ¿no? Con respecto al año siguiente, ¿no? Y por ejemplo, acá en esta, podemos decir, este año me llevo un aprendizajes, profesores y compañeros excelentes, y para el próximo año me propongo arrancar con los mismos objetivos, no abandonar, crecer. Es una palabra que se vio mucho y se repitió mucho en varios estudiantes, esto de querer crecer, ¿no? Y creo que el profesorado y el plan de estudio que ofrece el profesorado de la UNIPE tiene esta impronta de no solamente crecer desde la mirada profesional, sino crecer desde la mirada como persona, ¿no? Porque hacemos mucho hincapié, o el plan hace mucho hincapié, y la práctica docente también desde las actividades que se proponen, desde los derechos de las personas, ¿no? Ustedes sabrán que, bueno, educación física tradicionalmente está o estuvo atravesada por un paradigma muy tradicional, muy, desde la ciencia médica o biológica, desde el rendimiento, y hoy en día la mirada tiene que ver con el compartir con el otro, ¿no? Como la actividad física o el juego o el deporte como un bien cultural, como un derecho y el acceso que tenemos todas las personas a disfrutar de esos procesos, ¿no? Y me parece sumamente importante que los estudiantes ya en primer año, que vienen con esa tradición desde el rol de estudiantes, haber vivenciado en sus trayectorias escolares, toda esa forma de pensar la educación física desde el rendimiento, ¿no? Desde el querer ganar, y de a poco estas estructuras como se van modificando, ¿no? En el sentido de cómo vamos tratando con los autores y vamos tensionando con los autores, con las discusiones que se van dando en la cátedra, cómo se van tensionando estas miradas. Agustín y Lucas están en hora, ¿eh? Ah, bueno. Okay. Y bueno, entonces la idea sería, bueno, en uno de los grandes ejes que nosotros trabajamos tiene que ver con el juego, ¿no? Y bueno, acá tenemos una experiencia de kermés que han elaborado los estudiantes de primer año y les queríamos compartir un momento de estos de la kermés. Lucas, dejo de compartir y lo compartís vos, como perfecto. habíamos dicho. ¿Sí? Sí. Y por ahí cerramos con eso, así no nos estiramos en el tiempo y como para dar el cierre. Muy bien. A ver. Como para ir agregar mientras Lucas va preparando el video, se pretende un poco desde el espacio de la carrera también poner en discusión esas matrices de aprendizaje
que traen los estudiantes desde la educación física, ¿no es cierto? Esta educación física tradicional que han vivenciado, bueno, las ponemos en revisión, las ponemos en tensión a partir de la propuesta de la cursada misma, que valoriza el juego, que valoriza la cuestión social, ¿sí? Lo lúdico, que le da valor también a esta perspectiva de derechos que pretende destacar, por el cual pretende destacarse también la propuesta del profesorado. ¿Está ahí, Lucas? ¿Lo tenés? Sí. Listo, vamos con eso. Vamos ahí. Es un video que elaboraron los mismos estudiantes después del evento, en el marco de la materia de teoría y práctica del juego. Por ahí con el botón F5, Lucas. F5. F5 para presentar y después le pones play. Bueno. ¿Estamos muy pasados, Carolina? Un poco porque faltan los otros 3 profesorados y después falta inicial y primaria. Bueno, lo que pasa es que Lucas encima me parece que se desconectó. Sí, no sé si está parece. Bueno, todavía. si no, después en el intercambio, a ver si intenta una vez más, si no en el intercambio vuelven otra vez y tienen la oportunidad de ver, pero para no demorar. Sí. A ver, Lucas, si podés pasar el video y si no, lo dejaríamos para un poquito avanzado mientras los demás exponen. Hacemos un último intento. No, hola. Hola. Acá, hola. No lo puedo compartir, no sé por qué. Así que si querés, cerramos con la última diapositiva, Agustín, o cerramos. No sé cómo andamos de tiempo. Yo diría que ya cierren, así ya cualquier cosa después en el intercambio podemos volver sobre algunas cuestiones que estuvieron planteando, ¿sí? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, lo que queríamos compartir, lo vamos a dejar después en el banco de datos como para que lo puedan compartir, lo puedan ver y lo puedan socializar. La idea de ese video era poder mostrar la dinámica, cómo fue desarrollándose la dinámica de los encuentros en relación a el jugar, el juego y el jugar, ¿no? El jugar desde la competencia, el jugar desde el querer ganar, el querer visibilizarse como tener las cualidades físicas o atléticas para poder desarrollar y poder competir en algún juego, sea recreativo o deportivo. Eso, con ese inicio, se fue dando los encuentros hasta que pudieron asumir el rol de jugadores desde ese rol de disfrute del juego, ¿no? De poder disfrutar del juego y compartir con otros. Y creo que al final del encuentro y de la cursada, lo que más valoran los estudiantes es compartir con los otros, ¿no? Y me parece una buena dinámica de clase, de encuentros, para que los estudiantes vayan de alguna manera asimilando estas problemáticas que se dan en los juegos, que verdaderamente los juegos grupales traen estas problemáticas, ¿no? Estas problemáticas sociales de relación. ¿Qué pasa? ¿Cómo intervengo cuando hay que competir? ¿Cómo le doy lugar y espacio al otro para que me pueda ayudar? ¿No? Todos estos problemas subterráneos que hacen a la forma de jugar, al modo lúdico de jugar, tiene que ver con estas propuestas que estamos tratando de establecer en la cátedra. Bárbaro. Bueno. Muchísimas gracias, Lucas y Agustín, y le damos la palabra. Entonces, ¿quién sigue? ¿Oscar, Maxi o Carolina? Si les parece,
Estoy. Dale, Oscar. Bueno. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Caro, por la palabra, por el espacio. Bueno, lo interesante de venir después de varios colegas es que algunas cuantas cosas ya se dicen, y en particular, retomando la cuestión de pensar los desafíos que tienen por delante las carreras. Por supuesto que, no sé, quizás el principal de estos desafíos futuros es la participación en el proceso de transformación de las carreras a crédito, como ya se vienen diciendo. Pero bueno, en este caso tomo la palabra para hablar de dos cuestiones particulares. Una es un poco más general, que refiere a los tres profesorados que quedan de pilar, el profesorado de matemática, el de informática y el de física, porque de alguna manera arrancaron sus actividades al mismo tiempo, en el 2021, como recuerdan, en épocas de pandemia, en donde, bueno, varias fueron en principio los desafíos o las dificultades, no solamente la transformación de las prácticas pedagógicas en remotas, sino también al mismo tiempo en los primeros cuatrimestres, en donde los tres profesorados se empezaron a desarrollar, tuvimos la suerte de un trabajo mancomunado, cercano, de los tres coordinadores y de muchas reuniones de docentes compartidas, en donde, bueno, tratábamos de encontrar las principales dificultades que se venían dando, por lo menos en estos tiempos iniciales. Encontramos algunas características bastante compartidas de los tres profesorados, en donde, bueno, había muchas estudiantes que trataban de retomar sus estudios después de varios años, quiero decir, no terminaban la secundaria y arrancaban sus carreras universitarias. Y muchos estudiantes habían terminado sus estudios en los planes fines o algunos otros equivalentes. En algunos casos, varios de los estudiantes eran sostén de familia o tenían criaturas a cargo. Entonces quiero decir que había muchas cuestiones relativamente desfavorables para esta construcción del estudiante universitario, a las que probablemente estamos más acostumbrados en otras carreras. Así entonces, bueno, en estas primeras, bueno, cómo fomentar, cómo apuntalar esta construcción del estudiante universitario en estas condiciones fue principalmente el primer desafío que tuvieron las carreras, y sin abundar en cuestiones, porque todavía las seguimos discutiendo, qué podíamos ofrecer desde la institución para tratar de apuntalar este proceso. A grandes rasgos, las cuestiones que imagino que todos más o menos vislumbrarán tenían que ver con, bueno, apuntalar la escritura académica, el trabajo con textos de las disciplinas, construir una dinámica de estudio y de lectura, bueno, todo esto que, la autonomía, todo esto que hace al estudiante universitario, así como la participación en la vida universitaria. Esta como cuestión general, en donde, en principio, insisto, sin abrumar, se llegaron a algunos acuerdos en donde en varias de las materias propuestas se trataba de trabajar, por ejemplo, en procesos de escritura, reescritura, tratando de acercarnos cada vez más a producciones académicas, tratar de trabajar en las tipologías textuales para diferenciar qué se nos estaban pidiendo en cada una de las propuestas de las materias. Se trabajaron a partir de armado de talleres extracurriculares, como la resolución de problemas matemáticos y de escritura académica. Bueno, se intentó, se trató de proponer algo que andamiara de alguna manera esta construcción del estudiante universitario. Todavía lo seguimos haciendo,
y todavía estamos también estudiando cómo avanzan estas cortes que iniciaron en el 2021. Esto es en una porción como general de los profesorados. En la cuestión particular, ahora hablo del profesorado de física en particular, tenemos, insisto, algunos debates, pero que son bastante caseros, bastante cercanos, digamos, a la propia carrera y a la propia disciplina, por decirlo así. No sé si compartirán, no tenemos tiempo, pero sí les diría a todos ustedes que recuerdan de su formación en física en la secundaria o algo por el estilo. No los estoy viendo porque estoy mirando un machete de la presentación, pero probablemente algunos estén haciendo cara acerca de lo que representan de la física como materia en general. Esto, insisto, no es del todo extraño, porque tenemos una representación bastante distorsionada de las experiencias de la escuela secundaria, bastante reduccionista, pensando en la física como la materia difícil, la cuestión para nerds o para personas que hacen muchas fórmulas y cosas por el estilo. Sin ahondar ni hacer una investigación en esto, tenemos también una visión dada por nuestros profesores investigadores, de los cuales por suerte podemos contar con gran cantidad del plantel docente que tiene vasta trayectoria en la formación inicial, en distintos profesorados de la provincia de Buenos Aires y en la formación permanente, en la dirección de formación permanente de la provincia de Buenos Aires, los equipos técnicos regionales, y que vienen haciendo investigación, no desde solamente del tiempo del profesorado, sino desde casi el inicio de la UNIPE en el grupo de profesores de ciencias naturales. Estudiamos en distintas investigaciones cuestiones como las representaciones que tienen las personas acerca de la ciencia, estudiamos cuestiones como la utilización o el impacto de la tecnología en las actividades experimentales en ciencias, los tipos de problemas que se utilizan en los profesorados y en las escuelas secundarias, en física. Quiero decir, varias temáticas y experiencias, digamos, que nos permiten pensar que hacia adentro de la formación de los profesorados de física suceden algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, es muy difícil poder diferenciar una clase de física de un primero o segundo año del profesorado de las clases que se dan en el CBC o para arquitectura o para medicina. Parecería ser que física es lo mismo para todas las carreras. Por supuesto, sin darnos cuenta de que el horizonte de para qué se está aprendiendo física en un profesorado y en una otra carrera es totalmente distinto. Esto es porque, bueno, por supuesto, la física erudita, la física de científicos, bueno, es una construcción muy particular, mientras que la física que se espera trabajar en la escuela secundaria tiene que ver más bien con una alfabetización científica, con dotar a ciudadanos y ciudadanas de saberes que le permitan tomar decisiones en cuestiones referidas a cuestiones científicas y en sus derechos como ciudadano. Quiero decir que son totalmente distintas las perspectivas para qué se aprende física en cada una de las cuestiones. Sin embargo, parecería ser que, como decían al principio, ahora no me acuerdo bien uno de los compañeros, parecería ser que una sólida formación disciplinar es igualmente vista en todas las carreras, ¿sí? Nosotros pensamos que esas experiencias que tienen los estudiantes de la formación inicial en las disciplinas físicas duras, a veces sin una reflexión de para qué estamos aprendiendo esto, qué nos esperan, cuáles son las problemáticas que vamos a afrontar en la escuela secundaria, terminan dejando marcas en los estudiantes que después replican en sus primeras propuestas pedagógicas de la residencia y como profesores nobles.
Esto es bastante complejo porque termina siendo un círculo muy poco virtuoso en el sentido de que otra vez se produce ese reduccionismo en las escuelas secundarias que no termina nunca de plantear a la física como una aventura del pensamiento, como una construcción comunitaria, social, contextualizada, con problemas concretos, con preguntas, provisional. Bueno, ese tipo de cuestiones se ve bastante poco en las escuelas secundarias. Así entonces, la carrera, en su diseño, tomó en cuenta el tema de trabajar fuertemente en el diálogo de saberes entre las disciplinas, pero particularmente entre las didácticas de estas disciplinas. Así, varias de los espacios que tiene el profesorado tratan de que este diálogo de saberes sea explícito, digamos, en las prácticas de las aulas del profesorado de física. Como dije, gran parte de los profesores son profesores investigadores y tienen vasta experiencia en varios de los temas de las didácticas específicas. Y volviendo un poco a la cuestión de los debates, realmente nos proponemos dentro de las reuniones docentes y las reuniones de los grupos de investigación, construir como una especie de cultura, de lenguaje propio, de visión acerca de lo que pretendemos dentro del profesorado de física de la UNIPE, en donde se establezca este diálogo explícito entre, bueno, la física, pero para qué estudiamos física y cómo trabajamos la física dentro de las aulas de la formación. Esperamos que parte de todo el conocimiento producido dentro de los distintos proyectos de investigación se vaya plasmando en las prácticas, y particularmente eso es una cuestión que guía por lo menos las reuniones docentes que son periódicas, y que, bueno, nada, van dotando un cuerpo de docentes con una mirada particular y con una manera de pensar la física y su enseñanza. No sé cómo voy, Caro, con el tiempo. Estarías justo para que pase a otro colega. Pero será qué increíble, te das cuenta. El tiempo con la cuestión de física. Bueno, por supuesto, pasa nada. Muchas gracias. Muy bien. Maxi o Carolina, no sé qué. Voy. Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias. Complemento una cosa pequeña de lo general que presentó Oscar, que digo, como los tres profesorados nacieron en 2021, con la complejidad del momento, ¿no? En donde tuvimos todos los docentes que adaptarse a lo remoto, a lo virtual, pero nosotros salir, digamos, y generar y estar pensando materias durante 2020 con la incertidumbre de si iban a ser presenciales o remotas. Bueno, eso como lo difícil que fue, pero también como positivo lo que nos generó de poder tener algunas conclusiones que hoy donde discutimos, bueno, el tema de la educación a distancia, qué se virtualiza, qué no. Bueno, por un lado, tener la fuerte conclusión de la importancia de la presencialidad, por lo menos en los primeros años, donde está la construcción del estudiante universitario y cómo es irreemplazable, ¿sí? O bueno, ayuda muchísimo la presencialidad. Y por otro lado, bueno, la discusión de qué cosas sí funcionaron bien o qué conclusiones podemos seguir implementando de la virtualidad, que a veces es más inclusiva, ¿no? O por lo menos permite a más personas cursar que si no tienen que desplazarse, ¿no? Entonces ahí hay tensiones y conclusiones que en base a esa emergencia pudimos tener. Después, particularmente en cuanto al profesorado de informática, tenemos la dificultad extra con respecto a física y matemática, que tenemos dos sedes, tanto en Pilar como en la Metropolitana, lo cual genera problemas logísticos de movilidad de docentes. Bueno, eso debe pasar a varias propuestas, pero también de cómo hacer que no sean dos carreras por separado, ¿no? Cómo tener una permanente coordinación entre las materias requiere un trabajo adicional de coordinación docente. Y bueno, y después los problemas de nuestra disciplina y la necesidad del equipamiento informático, que es fundamental
y a veces, bueno, sobre todo si van creciendo, como están creciendo la cantidad de inscriptos, no siempre alcanza, cuando hay materias en simultáneo, etc. Después un poco más en lo que es nuestra disciplina, es obviamente en constante evolución. Nuestro plan de estudios está desarrollado no hace tanto tiempo y en conjunto con la Fundación Sadowski, que es una referencia trabaja mucho lo que es la didáctica de la computación. Pero bueno, tenemos que seguir todo el tiempo discutiendo para separar, ¿no? Cuáles nuevos lanzamientos tecnológicos son modas y por más, digo, inteligencia artificial, ¿no? Ahora que está muy en boga, bueno, nosotros tenemos incluido en nuestro plan de estudios cuestiones de aprendizaje automático. Blockchain, que ahora también estuvo muy mencionado esta tecnología, bueno, ¿qué de todo eso es especulación y qué de todo es contenido teórico que vale la pena incorporarlo? Eso, por suerte, tenemos constantes discusiones con los docentes y en el marco ahora de la Comisión del Plan de Estudios nos abre también la posibilidad de discutirlo con participación estudiantil y más los ajustes que tengamos que hacer sobre el primer funcionamiento del plan. Después, los debates en torno a con qué profundidad abordamos todos los contenidos, que bueno, obviamente esto pasa en todos los profesorados. Tenemos quizás alguna complejidad adicional de que no es lo mismo prepararse en la secundaria, o hay distintos niveles. Una cosa es una secundaria media común y los niveles de informática que se llega. Otra cosa es un bachiller orientado y otra cosa es una escuela técnica con orientación en programación o en computación. Son distintos niveles y nosotros tenemos que estar preparados no solo para poder dar en todos esos niveles de profundidad, sino también para entender los conceptos fundamentales de atrás para que los cambios tecnológicos no afecten, digamos, no nos dejen tecleando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lenguaje de programación, ningún lenguaje de programación no debería ser fundamental, ¿no? Sino que los paradigmas que hay detrás de cada uno. Bueno, y ahí también negociando un poco o tensionando con las expectativas de los estudiantes que muchas veces les gusta la informática y no tienen muy en claro qué es hacer docencia, pero les gustó en la escuela, entonces vienen, y los perfiles docentes, ¿no? Digo, docentes que vienen con distintas trayectorias y recorridos, o incluso docentes que, volviendo a este tema de la virtualidad, que no están físicamente, están en las provincias, digamos, ¿no? También está bueno, digamos, cómo se van complementando los perfiles. Y por último, que la didáctica de la computación es una disciplina bastante incipiente, está un poco más desarrollada la didáctica de la programación, también sigue siendo bastante nuevo, pero hay otras ramas que también abarcan a la informática o a la computación, como cómo funcionan las computadoras de fondo, cómo funcionan las redes, las ciencias de datos, por ejemplo, que, bueno, todo eso está en construcción, no hay tanta bibliografía y estamos un poco que la invitación que hacemos con los docentes y estudiantes es a construir en conjunto también una didáctica. Y ahí, bueno, lo que hacemos es fomentar la participación por ejemplo, en las jornadas argentinas de didáctica de la computación, que bueno, que también son estos espacios que nos permiten discutir con colegas, docentes e investigadores, cómo construir didáctica para nuestra disciplina. Nada más. Gracias, Carolina, tenés la palabra. Bien, bueno, buenas tardes. Yo soy Carolina Benito, soy profesora del profesorado de matemática y junto con Ceci Montes de Oca somos docentes bueno, yo soy más del primer año, de los primeros años, Ceci un poquito más avanzado, y la carrera la coordina Ceci Lamela. Un poquito, nuestro profesorado nació en conjunto con el profesorado de informática y el de física. De hecho, hay materias que se dictan en común para estas carreras, para física y matemática seguro, para informática no me acuerdo, pero compartimos las cuestiones respecto a la población de estudiantes, la heterogeneidad, estos estudiantes que quizás tienen una edad avanzada y que tienen como una deuda con sus estudios y vienen a estudiar, algunos que ya cursaron alguna otra carrera y
se anotan en el profesorado, y estudiantes que acaban de terminar el secundario y vienen a estudiar el profesorado. Entonces tenemos una heterogeneidad en cuanto a sus trayectorias escolares. Eso por un lado. Entonces, bueno, una de las grandes preguntas que nos hicimos desde el comienzo, digamos, yo la escuchaba a Ana que decía, bueno, ¿cómo podemos hacer, me anoté la pregunta, más reales los planes de estudio? Y un poco esta era una preocupación, porque en esta heterogeneidad, en una propuesta que no tiene curso de ingreso, donde los estudiantes hacen un ingreso directo, bueno, ¿cómo podíamos hacer para que esos planes de estudio fueran reales y no fueran infinitos en cuanto a temas? Bueno, en este sentido, desde el profesorado de matemáticas se proponen reuniones en conjunto, o sea, pensamos las materias propias de matemática en forma colectiva y llegamos a ciertos acuerdos, nos reunimos periódicamente y entonces pensamos en conjunto qué tipo de docente de matemática queremos formar, o sea, qué tiene que saber un profesor de matemática y, digamos, de esta forma lo que logramos es que haya un acuerdo común y un contrato común para los estudiantes. Es decir, no hay un multicontrato en el sentido de que con este docente se hace tal cosa o se explica de esta forma, sino que intentamos que eso sea en forma conjunta y de algún modo intentamos promover la construcción de una cultura de la clase de matemática. En este sentido, lo que hacemos es trabajar con las ideas de los y las estudiantes. Y muchas veces en estas reuniones, bueno, ponemos en común algún asunto en particular sobre el que queremos trabajar. En general, trabajamos, sobre todo en los primeros años, sobre las explicaciones de los estudiantes, tanto orales como escritas, por diversas razones. Una es porque las explicaciones forman parte del lenguaje matemático y de la matemática en sí misma, la argumentación, y por otro lado porque los estudiantes y las estudiantes van a ser futuros docentes y van a tener que trabajar con explicaciones también. Entonces, digamos que nuestro foco en estos momentos está siendo el trabajo con las explicaciones de los estudiantes y nuestro gran desafío es hacer avanzar estas explicaciones, ¿no? Y sobre todo en los primeros años, trabajar con lo que los estudiantes proponen y alguno de los profes habló de la escritura y la reescritura y un poco también, creo que Oscar mencionaba esto de, bueno, si yo les digo física, imagínense, si yo les digo matemática, creo que andamos cerquita con las caras y con las ideas que tenemos de lo que es una clase de matemática. Y bueno, también los profes de educación física decían como esta idea un poco de construir la idea de educación física, creo que en matemática también sucede lo mismo, digamos, como romper con una clase tradicional de matemática, y en este sentido nosotros con los estudiantes y las estudiantes trabajamos a partir de situaciones problemáticas, es decir, se desarrolla los contenidos teóricos de la materia a partir de el trabajo con situaciones problemáticas. Entonces ahí los estudiantes trabajan con explicaciones y nosotros con las explicaciones de los estudiantes y con las ideas de ellos e intentamos hacerlas avanzar, digamos. Esa es la propuesta del profesorado y me parece que es como la marca distintiva son estas reuniones y estas planificaciones conjuntas y esto que traemos como una dificultad o algún asunto particular que surge sobre todo en los primeros años y que lo discutimos entre todos y llegamos a acuerdos comunes entre todos. No sé, Ceci, si vos querés sumar. No, creo que fuiste súper clara. Buenísimo, entonces muchísimas gracias y vamos entonces a entrar en el último recorrido de la presentación de los profesorados, ahora con la oportunidad de escuchar al profesorado de nivel inicial y de nivel primario. El profesorado de nivel inicial está coordinado por Mónica Descalzo y el profesorado de nivel primario coordinado por Agustín Ingrata. Colegas, tienen la palabra.
Muchas gracias, Carolina y colegas. Vamos a hacer una presentación conjunta con Moni. Al igual que ustedes, un breve marco. Estamos atravesando la reforma del plan. Nuestras carreras son viejitas para la historia del UNIPE, son del 16-17. Estamos haciendo el pasaje a créditos, la reforma, llevar la carrera de 4 años y medio a 4 años. Pero lo que queríamos traer acá, frente a la pregunta que nos convocó Ana y Carolina, que es los debates que se sostienen al interior de la carrera respecto a la formación docente y cómo dialogan con la propuesta formativa, son debates que preexisten lo que estamos pensando concretamente en la reforma del plan. Estos debates los venimos teniendo en reuniones con profesores y distintas instancias de diálogo horizontal que tenemos con las estudiantes y que organizamos a lo largo de varios años. Hicimos algunas como muy grandes en el 2022, 2023, de las cuales también participó la Secretaría Académica, y que después sí estos debates nos dieron insumos para pensar la reforma que está en curso. Voy a leer. En ambos profesorados hay varios debates que se sostienen, tensan y dialogan con la propuesta formativa. Dichos debates no son nuevos en el nivel superior respecto de la formación. No obstante, en nuestros profesorados, se actualizan con cada cohorte ingresante y en los espacios de la práctica en terreno, las prácticas. A modo esquemático, anticipamos algunos nudos de la presentación, son 3. El primero es, queremos traer las tensiones entre las representaciones del estudiantado respecto del ser docente y lo que la universidad ofrece. El segundo es las demandas por parte del estudiantado de una formación similar o isomórfica al nivel para el que se preparan. Y el tercer núcleo es la relación entre universidad, territorio y estudiantes. Vamos a desarrollar un chiquitín cada uno de estos, que vamos a traer cómo estos debates se actualizan en inicial y primaria, pero como también decían muchos colegas, estos nudos me imagino que pueden hacer eco en otras carreras. En estos debates se evidencian las tensiones entre las representaciones del estudiantado respecto del ser, hacer y saber docente, tanto en la educación inicial y en primaria, y lo que desde la universidad enseñamos y esperamos de la formación docente de cada nivel. En el caso particular de primaria se observa además una demanda de formación isomórfica por algunos sectores del estudiantado, es decir, prácticas que enseñan a ser docente para determinado nivel emulando el nivel mismo. Y en este sentido, los debates tensionan una matriz normalista histórica y los desafíos de formarse en un profesorado universitario. Otras de las formas de problematizar estas representaciones infantilizantes o isomórficas de la formación docente es ofrecer experiencias formativas que rompan y cuestionen estas tradiciones. Esto se puede hacer de forma directa, realizando un metaanálisis de dichas representaciones, dinámica habitual en un montón de materias. Un montón de materias se detienen a pensar y desarmar estas representaciones que las estudiantes traen. Sin embargo, hay una forma oblicua que también tomamos en ofrecer aproximaciones al saber que, por la naturaleza o dinámica inherente, se alejan de lo que usualmente esperan las estudiantes. Por ejemplo, un taller para explorar la escritura como forma de descubrimiento en una futura maestra de inicial o de primaria, seminarios que aborden problemas epistemológicos o filosóficos ajenos a los diseños curriculares de inicial o primaria, son experiencias que tienen un valor en sí mismo, que, de forma coadyuvante, también permiten cuestionar la perspectiva utilitarista, infantilizante o isomórfica de la formación docente, ¿no? Entonces son esas dos formas que este núcleo lo pensamos desde un metaanálisis explícito y desde esta forma oblicua de la que tenemos en nuestra propuesta formativa. Allí nos encontramos con desafíos propios de nuestra universidad. Somos aún una universidad joven que habita múltiples territorios físicos y virtuales, y además muchos niveles. La pregunta por las formas de cuestionar la gramática antes descripta junto a esa mirada por parte del estudiantado solo puede ser leída en un territorio y tiempo específicos. Es así que muchos de estos desafíos toman cuerpo en el campo de las prácticas y en la forma en que la UNIPE construye su identidad con las otras instituciones educativas de la región. ¿Moni?
Bueno, yo también voy a tener un machete para optimizar el tiempo, pero para continuar con lo que planteaba Agustín, es necesario destacar que uno de los sentidos del ser universitario en la UNIPE los encontramos en los planes de estudio de ambas carreras que están en plena reforma. Allí se sostiene como principio político la ampliación del acceso al conocimiento y a la cultura universitaria y se propicia además otra relación con el conocimiento, y esto está sacado textual de los planes, que se propicia desde una actitud investigativa en relación con los contenidos y conceptos que habilitan la reflexión respecto de la validez de los conocimientos que el estudiantado va a desarrollar a lo largo de su formación y de nuevo de sus prácticas profesionales. De esta manera, y en el caso particular del profesorado de educación inicial, los debates, como ya hubiéramos mencionado y que también lo trajeron los compañeros de educación física, se vinculan con las representaciones del estudiantado respecto de lo que tradicionalmente se llama, en nuestro caso, la maestra jardinera, que basada en ciertos mitos y tradiciones del nivel se la ve infantilizada y se aleja de una concepción profesional en relación con el conocimiento, las infancias y en consecuencia con el propio posicionamiento. No es intención profundizar acá, pero sabemos que son nutridas las investigaciones que se han ocupado de señalar el posible bajo impacto que tiene la formación docente inicial en todos los profesorados en relación con estas representaciones, ya que en situaciones de inmediatez, duda o dificultad propios de la práctica, el estudiantado, insisto, de ambos profesorados, acá de inicial y de primaria, retorna a concepciones que tensionan y en muchas ocasiones se alejan de la propuesta de la formación que brindamos desde la universidad. En nuestros profesorados todo esto es objeto de reflexión e intervención en los espacios de la práctica, en los de la formación específica y en los de la general. En este sentido, si bien es recurrente observar posicionamientos que retornan a ciertas concepciones tecnicistas y prácticas tradicionalistas por parte del estudiantado, a medida que se avanza en la cursada, la posibilidad de articular los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y en todos los espacios habilitan la reflexión y transformación de estos posicionamientos de forma notoria. Esto permite, por ejemplo, en las jornadas que hacemos de iniciación a la vida universitaria, que estudiantes avanzadas de ambas carreras reciban a las nuevas cortes tomando como un eje central de sus discursos, discusiones, presentaciones, la importancia de visibilizar mitos, tradiciones y representaciones que tienen ingresantes sobre la docencia en el nivel inicial y en el nivel primario, y sobre la formación docente universitaria en general para interpelarla y cuestionarla. Por otro lado, las acciones en las que el estudiantado participa, que vinculan la universidad con el territorio, algunas actividades de extensión, se posibilita asumir otras posturas y miradas respecto de la profesión en la que se están formando y sobre el ser estudiante universitario, además de interpelar concepciones previas y supuestos en relación con estas formas de ser estudiante y futura profesional. En síntesis, cuando las concepciones y representaciones ya mencionadas se encuentran vinculadas a una mirada tecnicista de la educación, se observan que da como resultado una visión sesgada, mimetizada con los estudiantes del nivel inicial y primario, que no problematiza el saber más allá de las funciones pedagógicas tradicionalistas vinculadas al cuidado asistencial y o a la vez primarizadas. Esto nos lleva a pensar en los problemas y limitaciones que encontramos en la implementación de la propuesta, que era parte también de la presentación, de la consigna de la presentación de hoy. Entonces, para continuar, recuperamos la pregunta acerca de los problemas y las limitaciones que encontramos en la implementación de la propuesta.
Si bien la educación superior en las últimas décadas se está alejando de esta mirada infantilizante que mencionábamos, para muchos estudiantes, muchas estudiantes, es un lugar seguro y conocido en el cual refugiarse esas representaciones. Y surge ahí el desafío propio de todo acto educativo. Cómo construimos lo nuevo, en este caso lo que proponemos desde la universidad para el estudiantado, sin desacreditar lo viejo, esas prácticas conocidas por ese estudiantado. Esto además en la actual coyuntura presenta una dificultad doble, ya que si bien los niveles inicial y primario, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, y la formación en nuestros profesorados de UNIPE continúan sosteniendo lo que es genuino propio de estos niveles y para las infancias, a nivel nacional se está observando un retorno a prácticas propedéuticas primarizadas y también cercanas a propuestas tecnicistas. Lo que tensiona y hasta limita la reflexión respecto de la validez de los conocimientos, ya que da cuenta de paradigmas y posicionamientos políticos pedagógicos antagónicos. Esto, por supuesto, requiere de sólidos fundamentos docentes de los formadores en la formación inicial, que permitan interpelar a quienes se están formando, al estudiantado, para la recepción, discusión y reflexión sobre temas de políticas educativas sobre la infancia. Esto, no obstante, resulta en un desafío que invita al estudiantado a pensarse como profesional de la educación, no exento de las discusiones de la política educativa y la toma de decisiones, correrse de esta idea de neutralidad que también se trae, y que se puede articular con debates propios de la cultura universitaria, cuestión que aún observamos está en proceso de construcción en nuestro estudiantado. En este sentido, no podemos omitir que nuestro estudiantado en su mayoría es primera generación de ingresantes a la universidad, y esa cultura universitaria que se busca propiciar es un desafío y a la vez una oportunidad tanto para docentes como para estudiantes, que justamente interpela representaciones de ambas partes. Bueno, con esto hicimos un breve derrotero por las principales problemáticas a las que nos invita esta mesa, y le doy de nuevo la palabra a Agus para que cierre la exposición que pensamos conjuntamente. Sí, podría cerrar ahí por la consistencia y también por el horario y el cansancio de todas, de todos, pero en síntesis, la idea el desafío nuestro es pensar, y de todos los que estamos acá, una formación que problematiza estas representaciones de las y los estudiantes y también de nosotros mismos. Esto es un tópico de debate en las reformas que están en curso, y también es un tema presente en el plan actual, aunque se está reformando. En estas reformas, en estas comisiones, en estos debates que estamos teniendo en la comisión y con los estudiantes y los profesores, procuramos una lectura problematizadora de las demandas estudiantiles, pero más que una lectura problematizadora de lo que dicen los estudiantes, pero no queremos que sea una reforma a demanda, ¿no? Queremos evitar esa lógica, evitando respuestas acríticas y automáticas, pero reconociendo en simultáneo las voces del cuerpo docente, de la comunidad ampliada de prácticas donde la UNIPE se inserta, y al estudiantado como actores protagonistas en esta reforma que estamos atravesando todas y todos. Así que muchísimas gracias por escucharnos, y a todos. Gracias, Mónica y Agustín, por el aporte. Hemos llegado al cierre y vamos a abrir, nos queda un poquito tiempo, pero vamos a circular la palabra. Ya ahí pidió Ana, después yo también me apunto para dar un comentario, y los que quieran pueden pedir la mano para conversar. Ana, tenés la palabra. Bueno, yo solo decir que es un gusto escucharlos. Realmente para mí se trata de una reunión muy rica. La idea de hacer confluir un diálogo entre los coordinadores y las experiencias de los profesorados me parece que es muy, muy saludable. Hemos visto que tenemos una serie de problemas con las representaciones de los estudiantes, ya sean de las profesiones en sí mismas, ser maestro de inicial, de primaria, ser
docente de historia, ser profesor de historia o de letras, o bien de los objetos de conocimiento y su transformación sucesiva a medida que justamente se van relacionando con esos objetos de saber y con sus didácticas, ¿no? De manera que lidiamos con eso en común, tenemos muchas cuestiones en común y vamos, me parece que el diálogo va a favorecer esto. Yo quería, en principio, bueno, celebrar el encuentro, agradecerle a Caro la iniciativa de promoverlo y a Ana, pasar un chivo, que es que mañana a las 15, en el marco de la semana virtual, va a haber unos compañeros de 3 universidades, Sarmiento, San Martín y Rosario, que van a trabajar sobre acompañamientos a las trayectorias. Es la actividad 3401, si no me equivoco. Me parece que si ustedes pueden participar de esa actividad, es un problema que también tenemos que ir pensando en común, cómo vamos a hacer en UNIPE para tratar de que nuestros estudiantes permanezcan y terminen y completen las formaciones junto a la reforma del plan de estudio. Este es un asunto que estaría muy bueno poner en agenda e ir tratando en común y pensando en común. Así que mi idea es darle continuidad a este tipo de encuentros, no solamente con el tema de transformación en créditos, sino de ir pensando qué más podemos hacer, de qué maneras posibles nos podemos combinar, ayudar y potenciar para que nuestros estudiantes progresen, aprendan más y logren terminar las formaciones. O sea que, dicho eso, agradecerles muchísimo a todos la participación en esta experiencia, en esta presentación. Gracias, Ana, por tu aporte. Yo también me sumo a los agradecimientos y quiero volver en unos minutitos nomás a lo que fue el momento de inicio de la convocatoria. Es el inicio de empezar un diálogo conjunto entre todos y direccionarnos hacia una agenda de trabajo interna y una agenda de trabajo en relación a promover el contacto con otros directores o coordinadores de carrera de los distintos profesorados. Cada uno desde sus áreas, como por ejemplo, no sé, los profesorados de nivel primario en contacto con otros profesores de nivel primario, pero también en conjunto respecto de lo que es las carreras de formación docente. En particular, quería, que es materia seguramente de discusión y que a partir de lo que planteo y los disensos vamos a ir creando una agenda, creo que todas las presentaciones que fueron muy ricas fueron delimitando algunos campos de problemas sobre los cuales se puede trabajar. Uno que recién lo tomaba y lo mencionaba Ana es justamente las características de los estudiantes que asisten a las carreras de la UNIPE, de los profesorados de la UNIPE, y la dinámica que le dan, o sea, si son primera generación, cuánto tienen, si están trabajando o no, cuánto tenemos que introducirlos en el oficio del estudiante universitario y demás. Esa es toda una línea de trabajo que distintos profesorados estuvieron planteando y acciones que vamos a poder consolidar y quizás buscar si hay una propuesta conjunta para todas las carreras, de qué manera tratarlas o demás. Entonces, hay una primera cuestión, por lo menos de cómo yo lo leí, que es esto, las características y dinámica de los estudiantes y cómo eso dialoga, tensiona o demanda algunos desafíos a los planes y carreras de los profesorados. Después hay otro gran núcleo de problemas vinculado a qué proponemos como oferta. Bueno,
A gran aspecto, estamos en un proceso de transformación de los planes, el sistema de créditos, como bien nos planteaba Ana, es algo que los está invitando, convocando y demás. Y también hay un tema que lo mencionó Diego, que me parece que es algo interesante a pensar, que es qué rol juega en la formación docente el componente investigativo, ¿no? De qué manera para el ser docente, si es formar investigadores o es saber leer investigación, o en qué lugar ponemos la investigación, que creo que ineludiblemente tiene que ser parte de la definición del quehacer docente. Podemos estar de acuerdo o no, lo podemos discutir, pero en principio diría que el componente investigación es algo importante para la construcción de ese rol del quehacer de un docente respecto de cómo mirar las prácticas y demás. Y eso habla también o nos interpela en nuestras propuestas formativas. Hay otras cosas que ya están logradas, las propuestas alternativas a los formatos tradicionales. Creo que cada uno de los profesorados es innovador respecto de qué llega o qué se propone lograr con los estudiantes respecto del tipo de contenidos que van ofertando, y que ahí siempre hay una tensión, que es algo que también como carreras de formación inicial tendríamos que pensar cómo esto dialoga, cómo estas carreras de formación inicial dialogan con la formación continua. O sea, sabiendo que no todo llega o se puede cubrir en la formación inicial, cuánto de la formación inicial queremos garantizar y cuánto tiene que ser en formación continua, y cómo pensar esa articulación entre lo que es la graduación de la carrera y la continuidad de los estudios. Ahí me parece que también hay un gran tema para posicionarnos o pensarlo en función de las propuestas. Después otro gran tema, que yo creo que mi posición quizás prejuiciosa o no, y me podemos discutir pero en otro momento, es la permeabilidad y la articulación de nuestras carreras de estudio con las problemáticas que plantea el sistema. Y acá también es algo que trae en la exposición de Mónica y Agustín, también es interesante, que es cuánto nos posicionamos respecto de los debates en el campo de las políticas, digamos, ¿no? Cuánto en la formación del ser estudiante vamos generando sujetos críticos para unas políticas, pero que también son sujetos profesionales que se van a insertar en ese sistema, que funciona en ese sistema. Entonces ahí hay una tensión, o sea, estamos juntando agentes del Estado que al mismo tiempo buscamos generarles una perspectiva crítica, pero al mismo tiempo tienen que ejercer ciertas funciones. Entonces ahí hay como una tensión, y también cuánto de las propuestas se acercan o no, que también es para debatirlo, respecto de lo que son las propuestas de los diseños curriculares, digamos, ¿no? Como entre lo que dicen los diseños curriculares y lo que nosotros mostramos o encaramos la formación docente, cómo se juega. No estoy queriendo saldar ni que esto es así, sino como agendas de temas que me parece que era parte del objetivo de hoy. Después, por último, dos cosas, se mencionó al pasar, pero no me parece menor, son apuestas de infraestructura y de trabajo interno de los equipos docentes, cómo eso dinamiza o no, o precisa o no el funcionamiento de una carrera, o sea, cuántas serían las demandas de infraestructura, no solo en equipamiento, sino también en soporte técnico que se necesita o no para hacer seguimientos, por ejemplo, en lo que es la tasa de graduados, o qué características, qué información o datos necesitan los coordinadores de carrera para tomar decisiones sobre esos aspectos. Me parece que es algo también importante. Y el último, solo para un estilo de provocación, digamos, pero para discutirlo, que veníamos hablando, creo que todos avanzamos en lo que se hace a los cambios en las representaciones, ¿sí? Cambios en las representaciones sobre el sentido del ser docente de un campo disciplinar o del ser docente en un nivel. También, por ejemplo, en el caso particular de matemática, eran las transformaciones en las explicaciones, y cuánto avanzamos, que yo creo que hay algo, pero me parece que lo podríamos explicitar, cuánto avanzamos en cambios en las formas de actuar de los docentes. ¿Sí? O sea, no es solo en la forma de representar, sino en las acciones, en las maneras en que cuánto la formación avanza o no, y creo que eso es parte de las apuestas del campo de las prácticas, en avanzar en una transformación de la acción del docente
en situación. Bueno, yo voy a tener como responsabilidad pasar en limpio alguna de estas planteos para hacérselo llegar y que a partir de ahí saquemos, digamos, no, esto no estoy de acuerdo, esto dejémoslo, qué sé yo, qué sé cuánto, otro sí, para empezar a organizar una agenda de trabajo. Voy a pasar esto, se los voy a socializar, lo vamos a discutir o precisar y vamos a decir por qué tema nos gustaría iniciar. Si estamos de acuerdo, avanzaría en esa línea y después invitando a otros. No tiene mucho tiempo para decir sí o no. Quisiera agregar un asunto que mencionó con preocupación Viviana, que es el reconocimiento de la experiencia previa, sobre todo de la experiencia previa docente, que hace al ajuste entre la duración teórica y la duración real. Y ahí hay equipos de la UNIPE que tienen mucha experiencia, los de educación y trabajo, en el reconocimiento de la expertise. Creo que podríamos pedir ayuda para que nos den una mano en formular una manera de hacerlo que sea equiparable, comparable, justa y efectiva, ¿no? Yo eso que señalabas, Ana, pensaba que estaba barrido un poco, que se muerde, pero está buenísimo que se podría hablar con eso, con el tema de créditos también, digamos, que avanza en esa línea, digamos, ¿no? Bueno, el tiempo es tirano, estamos sobre la hora, no quiero pedirles más de su vida, así que gracias a todos y a todas, esto es el inicio de una conversación que espero que sea fructífera y pronto estaremos escribiendo para continuar nuestro diálogo. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, un saludo y muchas gracias. Chao. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Saludos para todos. Hasta luego. Chao, buenas noches.